Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Aquí estamos en otra edición de Panorama para hablar de los temas que nos preocupan y que nos tienen también expectantes respecto de cómo están planteadas las cosas en este escenario de tanta tensión en la política, sobre todo en la política nacional, versus la economía como una prioridad para las personas. Digo, como que hay dos prioridades muy marcadas, ¿no? Por un lado, para la dirigencia política, sus propias prioridades, sus propias tensiones, sus propias pujas y distribuciones de los espacios de poder, porque ya se palpita, se siente y se vive, digamos, esa tensión propia de un momento de definición de candidaturas en la Argentina, con vista a un proceso electivo que se va a hacer el año próximo y que va a definir los principales lugares de distribución del poder, cómo van a quedar distribuidos esos espacios de poder. Vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar respecto de cómo están posicionados en el ámbito de los sondeos de opinión cada uno de los dirigentes políticos. Vamos a hablar de esta paritaria caliente que tiene, entre otros, a la policía de Río Negro por los conflictos que está atravesando el sector policial, que están relacionados con reclamos de índole salarial y laboral y sin respuesta hasta aquí satisfactoria. Este tema ha generado profunda preocupación también. Se habla de un momento de definición respecto de esta circunstancia, pero por ahora no aparecen esas definiciones. Con lo cual, cuando hay un conflicto de estas características, la expectativa es grande, también el temor es grande, los recaudos son mayúsculos, teniendo en cuenta lo sensible que significa para la responsabilidad de quienes gobiernan, de quienes conducen un Estado, un tema tan siempre que puede presentar sorpresas como es el de la seguridad o de la inseguridad, ¿no? Y cuando vos tenés el dominio de la fuerza, la potestad de emplear la fuerza, que es la policía, que es el brazo fuerte en todo caso del poder, y tenés allí un conflicto y ese sector está tensionado precisamente por que sus condiciones salariales, laborales, no son las adecuadas o no son las que exige el sector, y eso se transparenta en reclamo, en planteo, y ese planteo después deriva en algún tipo de acción colectiva que significa una retracción en la prestación de ese servicio de salud. Bueno, entonces ahí estamos frente a una circunstancia de proporciones mayúsculas. Vamos a hablar de ese tema en algunos minutos más. De la misma manera que vamos a hablar de otro planteo que se viene haciendo y que pone también de manifiesto aquí una suerte de grieta además entre los productores de frutas que han decidido en la jornada presente marchar por las rutas de la región precisamente para exigir también para el sector alguna condición distinta de la que venimos observando desde hace bastante tiempo esta parte y que contemple con una mayor equidad, esto entre comillas, la distribución, digamos, de esos espacios, de esos dividendos que genera la economía frutícola aquí en la región, que tiene una mayor incidencia del lado rionegrino, pero que Neuquén no es ajena porque también tiene una parte de la confluencia dedicada precisamente o destinada a la producción primaria, la producción de frutas. Y hablando de producción de frutas, vamos a saludar aquí al diputado nacional de Juntos por el Cambio, Pablo Servi. Digo hablando de fruta porque el apellido Servi está asociado indefectiblemente también con esta temática. Pablo, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por estos minutos, muy, muy amable, Pablo. Buenas noches, Agustín, y a toda la audiencia. No vamos a hablar de producción, aunque sí podemos hablar de economía y sí también vamos a hablar de política. Hay mucha tensión, a ver si coincidís con esta apreciación. Hay una gran tensión en el ámbito político nacional y no solamente por las discrepancias entre los principales actores que tiene la fuerza gobernante, también las disputas en los espacios de la oposición. De hecho, Juntos por el Cambio no es la excepción a esto.
versus la economía de los ciudadanos argentinos. Se entiende como que la política es una prioridad para la dirigencia política, pero la economía es una prioridad también para la gente. ¿Cómo se amalgama estas cosas y cómo se puede trabajar desde el discurso y desde las preocupaciones para dar respuesta a la política, pero para dar respuesta también a la gente, al común de la gente, Pablo? Y creo que eso es una de las grandes disyuntivas que hay hoy, ¿no? Y a mí me pasa como siendo nuevo y que vengo de la actividad privada, hasta el 10 de diciembre pasado estaba en la actividad privada, por ahí cuando me tocan discusiones plantear una mirada y les digo, muchas veces las discusiones son hacia adentro, a ver de cómo le gano al otro, al de la oposición, la discusión y no cuál es el problema real de los vecinos, ¿no? De esto que decías hoy. La principal preocupación que tienen nuestros vecinos es la economía, cómo se llega a fin de mes, cómo el aumento, sobre todo en los alimentos, y ahora que se vino en esta semana, tuvimos el aumento de combustible, pero también en el caso de Neuquén, un aumento muy fuerte también de la tarifa eléctrica, por ejemplo, y que eso golpea muy fuerte a los bolsillos y como bien decías antes, ¿no? Las discusiones por ahí que se ven sobre la justicia, independientemente que es importante que el poder funcione, o algunas discusiones que se están dando por ahí no son las que se necesitarían hoy de ver cómo se baja la inflación, por ejemplo, ¿no? Tengo un compañero en el bloque, o sería correligionario, ¿no? En este caso, que planteó lo de la dolarización, que quizás es algo que hoy no es practicable en Argentina, pero sí se generó una discusión muy grande de qué hacer con la inflación, ¿no? Que es uno de los principales flagelos que tenemos y hoy nos está dando esa discusión de qué hacemos con eso, ¿no? La política se manifiesta de alguna manera en orfandad como para responder frente a esta circunstancia, la de la inflación, o son las desavenencias propias de un esquema de gobierno que no encuentra coincidencias hacia adentro de ese mismo espacio político, las que dificultan precisamente encontrarle una salida a estos problemas económicos que tiene la Argentina, Pablo? Y ahí creo que por ahí yo lo que estaba hablando es de las discusiones que se dan en el Congreso, que el Poder Legislativo básicamente trabaja sobre las leyes, pero la política económica es potestad del Ejecutivo, ¿no? Llevarla a cabo. Y ahí es donde creo que la tensión que hay dentro del espacio oficialista, del Frente de Todos, está haciendo que hoy no podamos o no se pueda avanzar con medidas concretas que son lo que se requiere para realmente trabajar o bajar la inflación. Hace no mucho tiempo el presidente habló de una guerra a la inflación y creo que pasó sin pena ni gloria, ¿no? Estamos a un mes de eso y creo que no cambió nada, al contrario, tampoco no se aplicaron medidas. Y de hecho, hoy es preocupante ver cómo la vicepresidenta, que tiene un peso político muy importante, está hablando de funcionarios que no funcionan o dentro de, entre líneas internas del Frente de Todos, cuestionando a funcionarios que son justamente los que tienen que tomar las decisiones más importantes hoy para que la economía funcione, ¿no? Claro. ¿Esto cómo repercute, digamos, bueno, en parte lo respondías recién, ¿no? ¿Cómo repercute en la economía? En el sector empresarial y a partir de esta función que tenés como titular de la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados, digo, en el sector empresarial, comercial, en las cámaras que agrupa a los actores principales de este sector de la economía, ¿cómo se visualiza esto hacia adelante? Porque pareciera ser que lo que se está planteando por aquí es una suerte de stand-by hasta el proceso electivo. Vamos a esperar hasta que aclare o vamos a esperar hasta que haya que dar nuevamente las cartas y eso no va a ser sino hasta el año que viene. ¿Se puede, digamos, tener tanta paciencia para aguantar todos estos meses? Falta un poco más de un año para ese proceso, para ese momento de definiciones en la política argentina. Y ahí yo creo que lo que uno habla con los distintos sectores productivos o empresariales, hay preocupación porque estas peleas, o como bien decías, algunos dicen, bueno, esperemos a que seamos gobierno para hacer los cambios. No, no, yo creo que no aguanta el país un año y medio estar esperando y tampoco podemos o se puede meter dentro del juego político a toda una sociedad que está esperando soluciones, ¿no? Creo que ahí tiene que estar la responsabilidad, como bien decía, del Frente de Todos, que es quienes son gobierno. Creo que de parte de la oposición ha habido una responsabilidad grande
ante, por ejemplo, la renuncia de Máximo Kirchner, que fue un hecho de gravedad institucional muy importante porque le quita mucho poder y dorada el poder del presidente y de la coalición gobernante, ¿no? ¿Esto que los pone una especie de Nosotros, defensores del Ejecutivo también, esto que ha sucedido en estos últimos tiempos, Pablo? y en este caso, nosotros sin caer en cogobernar, porque es algo que entendemos que lo tiene que hacer el oficialismo, y sí somos defensores de las instituciones, sobre todo en el partido del cual estoy, el radicalismo, de que entendemos que el presidente o quienes fueron electos tienen que terminar su mandato, pero la realidad es que la gravedad institucional que tuvo, o tienen los hechos que hemos vivido, hace poco también las declaraciones de la vicepresidenta diciendo que ella lo eligió y en principio, por ciertas cualidades que no son las mejores. Entonces, realmente esto preocupa y de alguna manera hemos tenido, como te decía, hemos marcado una responsabilidad desde la oposición en el tema del Fondo Monetario Internacional, independientemente del plan económico, lo que te decía antes, se lo dejamos, entendemos que es el gobierno el que tiene que definirlo, pero sí acompañando el financiamiento, que entendíamos que caer en default era muy grave para el país. Y en ese sentido hay una posición responsable nuestra, pero justamente entendemos que quien tiene que tomar la decisión o tiene que retomar el rumbo económico, sobre todo, que es lo que impacta en el resto de las actividades, ¿no? Porque uno dice, si no funciona la economía, si no hay recursos para que la economía funcione, es muy difícil que funcione el país. Está en el Ejecutivo esa responsabilidad y básicamente en el presidente y que aquellos que toman decisiones, los ministros, ¿no? Claro. ¿Puede cambiar el escenario económico de un día para el otro? Digo, a ver, las pasos, las elecciones paso presidenciales anteriores cambiaron de la noche del domingo al lunes a la mañana sustancialmente el escenario económico. ¿Puede haber un momento de quiebre, inclusive sin llegar a las pasos o antes de llegar a las pasos, como para decir, bueno, puede cambiar la economía? Digo, ¿hay margen para que se tomen determinadas decisiones y que generen una modificación en el humor de la economía? Hoy realmente se ve difícil, ¿no? Pero la economía se mueve de expectativas, como bien decías, ¿no? A partir del resultado de las PASO del 2019 hubo un quiebre en lo que son inversiones, inclusive en el caso de Neuquén lo sentimos muy fuerte en Vaca Muerta, ¿no? A partir de ahí fue un clic donde comenzaron a frenar las inversiones, porque básicamente la economía se mueve de expectativas, ¿no? De posibilidades de futuro, una proyección de escenarios posibles. Y creo que se podría generar, por ejemplo, en el caso de Neuquén o de nuestra región, si se generan ciertas condiciones, como para que vengan inversiones, por ejemplo, ¿no? Estuvimos hace unos 10 días en un viaje con un grupo con distintos funcionarios nacionales, provinciales y municipales de distinto color político en Estados Unidos, y justamente nos comentaban que una de las grandes dificultades ante la oportunidad que hay para el desarrollo de Vaca Muerta, porque el mundo va a necesitar gas que no sea en fuentes distintas a Rusia a partir de esta guerra que se ha desatado, pero el gran problema que tiene Argentina es la imposibilidad de aquel que invierte después de sacar las divisas, ¿no? Entonces veían que si no se solucionan ese tipo de cosas, es muy difícil que se generen inversiones. Ahora, si se da el marco en base a un acuerdo político con cierta previsibilidad y que dé un marco para el desarrollo, yo creo que las inversiones comenzarían a venir, pero justamente para eso hay que lograr los acuerdos políticos. También lo vimos con el gasoducto, por ejemplo, ¿no? Que el gobierno anterior lo había licitado, se cayó la licitación, ahora se vuelve a licitar y es difícil que llegue a estar listo antes del invierno del 2023, ¿no? Entonces, este tipo de políticas económicas tienen que trascender a cualquier gobierno de turno, hay que generar esos acuerdos mínimos para que la economía se independice del vaivén de la política, que es lo que pasa, por ejemplo, en Brasil o en Chile, que uno ve que no tienen ante los cambios políticos, no tienen estos cambios tan bruscos en la economía, ¿no? Claro. Y ya que mencionabas el tema de la provincia, digo desde lo partidario, desde el espacio de Juntos por el Cambio, ¿ya está encaminado para las elecciones del año que viene? ¿Y cómo están las cosas hacia adentro, digo, en esa discusión, esa definición de roles o de candidaturas, Pablo? Hoy creo que no es momento todavía de hablar de candidaturas. Lo que sí se está trabajando en la unidad de Juntos por el Cambio, ya se reincorporó, volvimos a hacer Juntos por el Cambio en Neuquén en la última elección
Recordemos que fuimos como Cambio a Neuquén, así que ahora se volvió a consolidar Juntos por el Cambio con los 4 partidos fundadores de lo que fue Cambiemos, ¿no? La Coalición Cívica ARI, el Nuevo Compromiso Neuquino, el PRO y la Unión Cívica Radical. Y justamente lo que se está trabajando, de hecho, hoy hubo una reunión de la mesa, yo no pude participar porque estoy en Buenos Aires por trabajo de comisiones, pero hubo una reunión de la mesa y se va avanzando en los acuerdos mínimos de convivencia de alguna manera y en generar por escrito reglas de juego, ¿no? Porque esto, lo que es una coalición, se forma cuando se arma la lista electoral o se conforma para una elección y termina cuando se hace el escrutinio final. En este caso, Juntos por el Cambio ya entendemos que vino para quedarse y que ninguno de los partidos que le integramos nos vemos yendo solos. Así que hay que generar también, así como un partido tiene una carta orgánica, generar unas reglas de juego para dirimir justamente las candidaturas, dirimir las diferencias que tengamos y como para construir un espacio competitivo, creo que es lo base para después tener candidaturas que sean viables o que tengan proyección de llegar, ¿no? Con el saco y la corbata puesta para ser candidato a gobernador, ¿no? En principio estamos para acompañar desde el lugar que haga falta y con la idea de que tenemos que ofrecer a los neuquinos una alternativa de cambio, ¿no? Justamente a nivel provincial y a nivel de los principales municipios de nuestra provincia, así como también aportar a nivel nacional desde Neuquén a lo que creo que es una oportunidad que tenemos en el 2023 de volver como Juntos por el Cambio al gobierno nacional y que tenemos que estar preparados y aportar desde cada provincia, de cada localidad. Así que en eso trabajaremos, ¿no? En que justamente en ser opción tanto en la provincia como en las distintas localidades y en que a nivel nacional podamos ser gobierno nuevamente. ¿Hay espacio para las incorporaciones, además de los 4 partidos que son la base de sustentación de Juntos por el Cambio? Digo porque aparecen en el escenario aquí local figuras como, por ejemplo, la Democracia Cristiana, con Jorge Sovich a la cabeza, o un sector que históricamente ha sido un aliado del peronismo, como es el que encabeza Río Seco. ¿Hay espacio para sumar actores que están tan en las antípodas, digamos, desde el pensamiento, desde la visión de la política todavía en Juntos por el Cambio Neuquén, Pablo? Yo creo que más que nombres propios, sí a espacios, aquellos que compartimos valores y pensamiento, ¿no? Creo que justamente para ser opción en la provincia tenemos que tener una cierta amplitud y en eso está el sumar, como primero que nada, consolidar Juntos por el Cambio Neuquén, los partidos fundadores, y a partir de ahí, dando la discusión interna, ir sumando aquellos que compartimos valores transversales. Yo creo que más apuntando al electorado que se representan nuestros valores que por ahí a nombres propios, ¿no? Digamos, creo que ahí es donde se va a apuntar y bueno, y después se verá cómo se hacen cómo se suma, cómo se va incorporando, pero creo que hay una posibilidad y de hecho para poder tener una opción de llegar hay que tener una base más amplia que lo que somos los partidos fundadores, ¿no? Gracias, Pablo, por estos minutos. Muy amable, que termines bien el día. Bueno, muchas gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Bueno, hablamos con Pablo Servi, que es diputado nacional del Juntos por el Cambio, sobre la tensión en la política nacional y también la economía como una prioridad de la gente, digamos, en qué medida las cosas se pueden ir amalgamando. A propósito de esto, vamos a reproducir ahora el diálogo que mantuvimos hoy más temprano con Jorge Giacobbe, que es analista político. Esto lo hacíamos esta mañana en AM550, en la primera. La imagen que tienen los políticos nacionales según los sondeos de opinión que se vienen haciendo y su lectura de este escenario político a nivel nacional. De los políticos, de cómo están las cosas en un momento de tanta tensión en estas horas en donde la confrontación interna de la fuerza gobernante ha tomado visos casi te diría sin antecedentes o con muy poquitos antecedentes en nuestra historia política como país. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenos días. Agustín Amado, Carla de Cetis te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, yo muy bien. Bueno, ¿cómo puedes definir este momento, esta instancia de tanta efervescencia política, Jorge? Sí. Mira, me parece que la efervescencia política que vos mencionas hoy viene
como de alguna manera síntoma de la gran frustración de una opinión pública que carga ya con un peso de una crisis que está muy continuada y que está significada también por una serie de esperanzas que se van generando y después rompiendo. Digo, los argentinos estamos en crisis hace 40 años y como si fuéramos niños frente a Papá Noel todos los 24 de diciembre, es decir, cada elección presidencial creemos que Papá Noel va a existir y los 25 de diciembre nos damos cuenta de que no existe, se nos rompe el corazón y el próximo año, si la próxima elección, volvemos a creer que Papá Noel va a existir y nos damos cuenta de que no. De modo tal que la última elección en particular fue una gran catarsis. La anterior, la del presidente, fue la construcción de una esperanza nueva, como todas. La última fue una gran catarsis y después un gran periodo de frustración, que empieza a tener síntomas por todos lados, de diferentes conductas que nos cuesta comprender, ¿no? Por un lado, el advenimiento de fenómenos nuevos en la política, que parecen sintetizar toda esta bronca. Por otro lado, las oposiciones más grandes, que no entendemos bien todavía dónde se paran, que desatan una pelea donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, donde me refiero primero a Milei, me refiero segundo a la tensión entre Macri, Larreta y Bullrich, y donde también tenemos síntomas que pueden derivar en cosas duras, en cosas pesadas, ¿no? En la última elección vimos... ¿Cuál sería eso? ¿O cómo sería eso? En la última elección, si nos ponemos a pensar libremente cuál fue la tercera fuerza nacional, algunas personas contestan que fue la izquierda, porque tiene el mismo partido en todo el país, entonces sacaron 5 puntos. Otros dicen que fueron los liberales, porque si sumamos lo de Milei en la capital, lo de Descartes en la provincia de Buenos Aires y algunas expresiones de partidos en algunas provincias y otras, grupos liberales que terminaron insertos en Juntos por el Cambio, si sumamos todo eso, entonces la tercera fuerza son los liberales y en realidad la tercera fuerza de las últimas elecciones fue el ausentismo. Perdón, no te escuché. ¿Fueron? El ausentismo. El ausentismo. El ausentismo, que fueron 7 puntos. El mayor ausentismo, incluso, más grande que el 2003. El 2003, para el público más joven, es la elección que sintetizó toda la crisis del 2001. Cuando fuimos a decirle a todo el mundo, a todos los políticos, váyanse, fue en el 2003. Ahí hubo 6 puntos de ausentismo, en esta hubo 7. Que si se lo sumamos a todo lo que es voto en blanco, voto impugnado, voto anulado, fecha de salchichón y demás, tenemos 12-13%. Entonces imagínate que puede venir el día de mañana de un 12, 13%, 15% de la población que ya ni siquiera quiere ir a la reunión del consorcio de propietarios porque cree que nada tiene sentido. Uh-huh. Ahora, en ese descreimiento al que hacer referencia, en esa desazón al que hacer referencia, de hecho, hablabas que la elección pasada fue una catarsis y la anterior fue una manifestación de esperanza, ¿no? Mucho tiene que ver con la emoción más que con la razón. Todo. En esa lectura, ¿qué se viene entonces? Mira, se viene, a ver, voy a pegarle primero fuerte y al medio y después voy a tratar de generar una respuesta más compleja, digamos. Lo más probable es que venga un cambio de signo político. Lo más probable. Cristina tiene 35 puntos. Los pone en términos de estímulo de respuesta. Lo que ella dice, esa gente lo hace. Lo que ella piensa, esa gente lo piensa. Ella dice, votenme a mí, la votan, voten a Scioli, lo votan, voten a Alberto, lo votan, voten a Potus, lo votan. De modo tal que 35 puntos lo tenemos que hacer aquí. El tema es que el resto de la gente está enojada. Y todo ese resto de la gente que está enojada va a configurar muy probablemente un recambio, excepto que la patinen mucho. Entonces, en términos políticos, lo más probable es que vayamos a hacer un escenario como ese. Ahora, el pensamiento contiguo, digamos, es preguntarnos si realmente eso nos va a brindar a los argentinos las soluciones que necesitamos. Y si esas soluciones son inmediatas, son medianas o son de largo plazo. Uh-huh. Me parece que hay que entender que en Argentina gobiernan más los problemas estructurales que lo que gobiernan los presidentes. Y volviendo a lo coyuntural, Jorge... Y perdóname por una cosita más. Sí. Y dentro de lo que gobiernan los presidentes, gobiernan más sus miedos
que sus ánimos o que sus intenciones de reformas, digamos, o de transformaciones. Entonces el próximo presidente, sea de un palo o del otro, sea Frankenstein o sea el hombre lobo, la va a pasar mal, porque no va a tener el dinero para calmar las angustias sociales que hay en la calle. Y tiene que hacer una serie de reformas, que todas son enchufe en 220, y hay que meterle los dedos. Utilizaste recién una metáfora para hablar del que venga. Dijiste es un Frankenstein o un hombre lobo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que en tu ideario lo que se viene es de terror? Yo creo que toda la política argentina es de terror. Para ser más justo, si querés, y no dejar a nadie afuera, esto ha sido siempre una pelea entre Frankenstein y el hombre lobo, con la momia blanca y la momia negra como expresiones menores. Ahora, vos imaginate que en el año 72 Argentina tenía 7% de pobres y 4% de desocupados. 7% de pobres y 4% de desocupados. Toda la inteligencia que vino después nos convirtió en un país de 50% de pobres y 50% de inflación, donde el 50% de los chicos no terminan el secundario, donde la mitad también de los universitarios recibidos no tiene lectura comprensiva, donde estamos criando generaciones que hablan con 140 palabras, que es lo que entiende un perro. Todo eso después del 72 fue la inteligencia de los civiles, de los militares, de los peronistas, de los radicales, de los de izquierda, de los de derecha, de los estatistas y de los liberales. Ahora, en ese clima tan apocalíptico que describí, Jorge, ¿a dónde está la luz del túnel? La luz del túnel está en ver, en hacer un diagnóstico correcto, un diagnóstico adulto, un diagnóstico maduro, y entender que los argentinos de alguna manera tenemos que refundarnos como tejido social en un esfuerzo para el mañana. Si seguimos creyendo que cambiamos de presidente y se solucionan las cosas como soplar y hacer botellas, vamos a vivir una tragedia. Perdóname que te diga esto, porque sí. Pero, mirá, es una tragedia el loop de relación perversa que tenemos entre la sociedad y los dirigentes. Vos imaginate que Macri le prometió a los argentinos que iba a erradicar la pobreza, que los iba a unir. Y lo votamos. No se puede ni prometer. Y tampoco se puede creer. Está loco el que promete y está loco el que cree. Cristina le prometió a los argentinos: ustedes con Macri fueron infelices y conmigo van a ser felices. Está loco el que promete y está loco el que cree. Entonces, o salimos del consumo inmaduro de política, o siempre se nos va a romper el corazón. Sin ánimo de meterme en un callejón sin salida, digo porque tal vez hay una referencia en la pregunta que te voy a hacer hacia la propia actividad del periodismo y de los medios de comunicación. El episodio casero del viernes, ¿qué lectura te amerita? Voy a evitar las consideraciones respecto de Alfredo en particular y voy a centrarme sobre los síntomas que produjo después, ¿no? Porque se ha convertido en un fenómeno de redes sociales. Y me parece que es otro síntoma o es otro vector, digamos, otro canal de una sociedad que de vuelta le quiere facturar a toda la clase política lo que producido hasta acá, digamos, los resultados de las malas gestiones y de la corrupción de lo que relatábamos antes. Y hay una clase política que intenta ridiculizar al otro tratando de defenderse. De esa bronca, si no la podemos gestionar bien, si no podemos transitar maduramente los traumas, pueden venir cosas malas. Mirá, por mucho menos de lo que estamos viviendo ahora, en el 2001 nos morfamos a casi toda la clase política. ¿Okay? Y hubo un presidente que no terminó un mandato. Por mucho menos que esto, hace mucho tiempo atrás, en el 72, después del 72, que yo relataba antes, hubo generaciones que creyeron que el mundo era injusto y salieron a cambiarlo con un fierro en la mano. Hoy parece ser dos cosas, y yo todavía no lo puedo definir. O tenemos ahí afuera una sociedad que está más aplomada en el tránsito de una crisis y cree que pese a que un gobierno lo esté haciendo mal,
decide cumplir los contratos, que es lo que pasó con Macri, que es lo que está pasando con Alberto, que es lo que pasó con el último gobierno de Cristina. O hay una sociedad absolutamente abúlica, que ya no reacciona ante nada. Una de las dos está sucediendo. Hay días que lo pienso para un rato y hay días que lo pienso para el otro. Caramba. Jorge, gracias por esta gentileza de permitirnos estos minutos para hacer referencia a lo que nos está pasando a nivel político en el país. Muchas gracias. Abrazo a los radios. Gracias. Jorge Jacobe, analista político, respecto de lo que ocurre por estos días en una Argentina efervescente, en una Argentina que está en una profunda tensión, producto de lo que ocurre. Bueno, lo que escuchábamos aquí es este testimonio hoy más temprano, esta entrevista extensa con Jorge Jacobe, analista político de reconocida trayectoria a nivel nacional, y la mirada que tiene respecto de la política y de los políticos en este momento tan tenso de la historia de nuestro país, de la historia política de nuestro país, en un momento previo a un proceso en donde se van a definir posiblemente la distribución de los espacios de poder que ya empieza a esbozarse con esta puja que hoy estamos viendo, tanto en el oficialismo como en la oposición. De manera anticipada, casi te diría, al proceso electivo que vamos a ver recién el año que viene, con las PASO primero y con las generales después. Tenemos compromisos comerciales a esta hora. Cuando regresemos después de los anuncios, vamos a hablar de dos temas que nos preocupan. Los dos son económicos, si se quiere. Uno es el reclamo que viene haciendo un sector cuya tarea es muy sensible para cualquier sociedad, como es el sector policial en la provincia de Río Negro, con medidas de fuerza desde hace unos días a esta parte y en demanda de mejoras de sus condiciones salariales y laborales. Y por otro lado es el reclamo de un sector de los productores primarios de frutas frescas en la región, que en esta jornada marcharon por las rutas de la zona. Después de la pausa.